Gracias. ¿Cómo están? La mitad está bien. ¿La otra mitad cómo está? Escuchaba a mi hijo Pablo y decía yo, ¿para qué me invitaron a mí? ¿Ah? O al pastor Juan Carlos. Un día escuché un rumor de los hermanos de Koinonía con respecto a la comunidad. Se lo voy a contar que ustedes no le cuenten a nadie. ¿Ah? Que de aquí no salga de la tercera región. Y decían que los de la comunidad eran gente de plata. Cuando estuve aquí compartiendo la palabra y apenas alcanzaba este lugar para todos los vehículos, dije, ¿quién es el que tiene plata? Dije yo. Hermanos míos, han sido bendecidos. Y quiero darles una palabra muy sencilla. Una vez me dijo un hermano también muy sencillo, la congregación nuestra eran como 300 personas y él había ganado como la mitad, era un evangelista neto, nunca fue pastor, nunca tuvo un cargo, y me dijo lo siguiente, hermano, cuando el Señor no te puede parar, cuando el diablo no te puede parar, te empuja. ¿Qué significa eso? El diablo cuando empezamos nos dice, tú no sirves. El que nace chicharra tiene que morir cantando, tú cristiano. Y si quieres servir a Dios, tú, mujer de Dios, hombre de Dios. ¿Quién te dijo? Te conozco los pecados. Te conozco, Bosco. Jamás contigo. Pero cuando Dios te empieza a usar, cuando Dios empieza a manifestarse en tu vida, como no te pudo parar, te empuja. Eres un gran hombre, una gran mujer de Dios, no hables con nadie, no pidas consejo. Y entra el orgullo. A veces me doy de profeta, digo, soy medio profeta, medio nomás. Yo creo que hoy día se están poniendo los pantalones largos. Antiguamente se nos va a caer el carné a los mayores. Cuando el niño cumplía unos 13 años, se le quitaban los pantalones cortos y se ponía pantalones largos. Yo creo que el encuentro de octubre va a marcar una etapa en ustedes, que ya la está marcando el Señor, pero aquí va a hacer Dios cosas grandes y tremendas. Así que síganse preparando, hermanos míos, y van a tener su primer culto unido acá. Anoten las fechas cuando hicieron el primer culto allá, ¿cierto? Bajo el arbolito ese que da frío y bajo el techo este con de malla raché. Espero que guarden las fotos porque esas cosas nos marcan. Y anoten la fecha de cuando hicieron el primer culto aquí, quedaron todos mirando. Yo entré, wow. Y va a estar más bonito todavía, ¿cierto? Pero está la obra gruesa que, bueno. Y el primer culto unido va a ser algo que va a marcarlos a ustedes, especialmente. Viene un apóstol del Señor, un hombre de mucha autoridad, también de humildad. Los verdaderos, los que tienen autoridad son los humildes. ¿Sabía eso? Bueno, vamos a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 15. Un versículo muy sencillo, quizás muy conocido. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Había un coro antiguo, procura con diligencia, ¿se acuerdan algunos? Yo no voy a cantar, mi hijo canta mejor que yo, si no lo habría cantado. ¿Cierto? Presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. En la versión NTV dice, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. El apóstol Pablo habla a su discípulo Timoteo como un hijo. En las diferentes versiones de la Escritura vemos cómo se dirige a él como amado hijo o como querido hijo. Pablo conoce desde tiempo a Timoteo. Conoce a su familia, como describe en sus cartas. Tiene un aprecio muy especial por esto. Se nota su preocupación por él con frases como el versículo mencionado anteriormente. En 2 de Timoteo, capítulo 1,
Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús, a Timoteo, amado hijo. Notemos cómo se habla de él con ternura. Misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Mi abuelo era un pastor, por parte de mamá. Mi mamá fue misionera. Mi padre estudió en un seminario, nunca quiso ser pastor. Y yo le enseñé a mi hijo a subir cerros. Y le enseñé a estar en el aire libre junto con mi hija también. Y nosotros proyectamos, pero nunca pensamos dónde va a ir. Después le echábamos de menos, los demás palmotear la espalda, qué lindo que estés. Claro, ahí están secuestrando misioneros en Haití, para mí no era muy agradable. Que igual pagamos un costo los padres, pero debemos enviar a nuestros hijos, lanzarlos, dice que son, ¿cierto? Que bienaventurados, son como saetas en mano del valiente. Y debemos, y a pesar de la angustia, yo no estaba angustiado por los secuestros, no estaba angustiado por los asaltos que él no contó, porque allá cuando hacen barricadas son con machetes y armas de fuego. Y tantas cosas complicadas, mi angustia es que haga la voluntad de Dios, igual mi hija. Esa debe ser nuestra preocupación, que nuestros hijos, no importa los títulos que tengan o no, sino que hagan la voluntad de Dios. Y aquí Pablo con amor habla de su discípulo Timoteo. Y me acuerdo de ti en mis oraciones de noche y de día. Y no está vendiendo una pomada, aquí no está haciendo una expresión. A mí me gusta la poesía, pero no solamente está usando una expresión poética, sino que es una realidad. Hay una constante preocupación por él. Pero ¿cuál es el interés del apóstol Pablo hacia su discípulo? Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Este Padre espiritual había sido usado por Dios para ministrar el Espíritu Santo. Era primordial la gracia del apóstol ministrada sobre Timoteo. Te recuerdo que avives el don espiritual que Dios te dio cuando te impuse mis manos. Dios nos ha dado dones, pero nosotros somos los responsables de mantener avivados estos dones. No debemos cuidar, ¿cierto? No debemos descuidar que no se apague lo que Dios ha puesto en nosotros. Nosotros vivimos orando por avivamiento y esperando el avivamiento, pero si no nos ponemos en manos de Dios cada día y no insistimos en la oración, ni siquiera veremos el avivamiento porque no lo percibiremos. Los judíos tuvieron presente al Mesías, lo tuvieron delante de ellos, pero no lo reconocieron. Hermano, no se trata de esperar el avivamiento, se trata de orar y buscar a Dios hasta que Él se derrame, hasta que derrame su gloria, insistir, perseverar hasta que Dios haga. ¿Cuánto lo creen? Por otra parte, debemos ejercer constantemente el dominio propio, la templanza. En la mañana compartía con la congregación nuestra acerca de la oración. Estos días tuvimos mucha actividad con el Te Deum. ¿Cuántos fueron al Te Deum? Levanten la mano. Hay unos poquitos allí que me van a entender. Y todo un equipo que se arma no es una simple reunión. Llegó hasta la banda, ¿cierto? Nunca había estado la banda del regimiento. Programamos con que llegara, ¿cierto?, Héctor Patricio Cancino, que es presidente de CUPECH y de CIUPEN, fundador de CIUPEN y presidente de Plena, la Plataforma Evangélica Nacional. Todo bien preparado allí con Mario, que está en el directorio. Compramos el pasaje y nos dice que tiene un Te Deum en la mañana del sábado y teníamos preparado un desayuno con los pastores. Corrimos los pasajes y ya, tuvimos que correr el Te Deum del viernes para el jueves
Y eso significa llamar al jefe de gabinete del gobernador, jefe de gabinete del delegado presidencial. No es fácil cambiar un TD. Y ya el avión llegaba a las 6 de la tarde. Me llamó a las 4:30 que el avión no iba a salir. Y yo estaba transpirando en frío porque ya me habían dicho, si no llega el predicador, tiene que apelligar al presidente de los pastores. Y claro, predicar con ustedes aquí, yo le puedo echar hasta un chiste, recordarme algunas cosas, conozco a la mayoría, pero con las autoridades es distinto. Cualquier error y es complicado. Hermanos míos, eran las 8:30 y no llegaba el predicador y atrasamos todo. Tuvimos que de nuevo llamar a las autoridades para empezar el Te Deum a las 8:30. ¿Usted sabe lo que es llamar a los jefes de gabinete y moverse? Bueno, al final llegó y los que estuvieron saben que fue una tremenda bendición. Hermanos, quedé agotadísimo y no me di cuenta que había descuidado mi oración en esos días y sentí el tirón de orejas de parte de Dios. Y tuve que tomar el vehículo el día sábado, ponerme al día, estar ese día en oración y ayuno y orando al Señor y sentí el tirón de orejas de parte de Dios. Hermanos míos, podemos tener muchas actividades, pero una sola cosa es importante. ¿Se recuerdan de Marta y de María? No de esta María, ¿no? Sí, de la que está en la Biblia. ¿Cierto? María creía que la hacía bien. María representa la actividad y la iglesia que hace muchas cosas. ¿Cierto, Marta? Perdón, tienen razón. Con los años uno cambia los nombres. Total, el predicador dijo que Betsabé en vez de Jezabel, así que si él tiene un doctorado, a mí se me perdona. Entonces, allí está, cierto, Marta, eso es cierto, perdón, María. y ella está preocupada y haciendo tantas cosas para recibir al Señor. Y María, cierto, según la hermana, era la floja, porque se sentó a los pies del Señor. Las abuelas dicen, parece que esta tiene los dedos crespos, dice, que no hace nada. Entonces estaba a los pies del Señor cierto, y Marta creyendo que la hace bien. Señor, no te da cuidado con mi hermana. O sea, es una perezosa. Se sentó al lado tuyo, no ha dejado de estar contigo. Y se lleva una sorpresa cuando es arrepentida por Dios. Marta, afanada y turbada. Hermanos, cuando estamos tan afanados, terminamos turbados. En muchas cosas. Pero María escogió la buena parte, la cual no le será quitada. Hermanos míos, no se trata de actividad, se trata de buscar el rostro del Señor. Hay una parte que es nuestra, Dios nos da los dones y talentos, nos provee, nos capacita. A mí me gusta repetir esto. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermano mío, tú eres del porte que tienes porque Dios lo quiso. A lo mejor tú saltas un poco para ser más grande. El que es más grande trata de agacharse. Yo, cuando empezamos a pololear con mi esposa, como es más baja, se usaban unos tacos altos en ese tiempo. Tuve que sacarme y usar puras zapatillas porque mi esposa es más bajita. De ahí comienza a andar agachado. Y Dios te dio el color de piel que tienes. Y te dio la característica física, intelectual, los estudios que tienes y te da capacidades sobrenaturales también, pero eres único. ¿Por qué no dices al que está al lado, eres único o única? No hay otro igual que tú. Así que no envidies otros talentos, no envidies otro ministerio, porque Dios está haciendo algo especial en ti. Está haciendo algo único, ¿cuántos lo creen? Único y especial. Mi pregunta es si estamos escuchando su voz para consagrarnos. Estamos escuchando su voz cuando nos llama a medianoche y a cualquier hora de la noche. Yo sé lo que es pasar crisis. Tuve una crisis económica un tiempo atrás. Trabajaba en una buena empresa, mis premios eran buenos, gané premios, viajé al extranjero, viajamos con mi esposa también. Pudimos ministrar en otros lugares y estuve más de 2 años y yo diría que 3 sin sueldo. ¿Cuántos han estado casi 3 años sin sueldo? Y si tienes una cuenta corriente y no tienes plata, el banco toma lo que queda. Así que quedaba literalmente sin sueldo.
¿Saben cuál fue mi única salida? No fueron los bancos. Uno se mete con los bancos y es terrible cuando no tienes cómo pagar. Aumenta los intereses y aumenta los intereses, igual que las casas comerciales. Mi único recurso fue la oración y el buen consejo. Gracias por los buenos consejeros. Y comenzamos a orar y comenzamos a orar. No tuve que pedirle a nadie, hermanos míos, Dios me sacó. Y lo curioso que ahora me ven un vehículo que tengo y ¿cómo cuenta esto si tiene un vehículo tan bueno? Ayer cuando fui a bajar al pastor al paradero, al obispo Cancino, son las cosas inexplicables de Dios. Pero Dios nos saca del atolladero, hermanos. Pacientemente esperé al Señor y me hizo sacar del lodo cenagoso. Hermanos míos, no hay nada más que nos saque de la crisis, si no es el Señor. Y nos contaban los pastores allí, Héctor Cancino, siempre que Dios tiene algo mayor para ti, te hace pasar una crisis. Porque en la crisis oramos como nunca. Hermanos, saben que me empezó a colocar más sensible al Señor. Fui a un encuentro que no quería ir junto con Óscar Ferrada. Y yo decía, no voy a estar más en la directiva. No quiero, estoy cansado. Bueno, cuando volví me postulé para el presidente de los pastores, porque Dios me habló. Y estaba allí presidente de los pastores a nivel local, que es APECO, Asociación Cultural de Pastores Evangélicos. Y participo en una reunión de CUPECH, que están los nacionales. Y me dicen, tiene que organizar la unidad regional de pastores. Pero si a mí me hablaron de Copiapó. Así que tuvimos que organizar, y gracias al Señor, hoy existe la unidad regional de pastores de Atacama, Huasco, Vallenar, Tierra Amarilla, y tuvimos que andar con algunos pastores incentivando y para que se reactiven. Hermanos, cuando nos humillamos en lo secreto, Dios nos recompensa en público. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios se cumple. No somos menos que nadie. No tenemos que envidiar a otros. A cada cual Dios ha repartido dones de acuerdo a nuestra capacidad. La pregunta es si los estamos administrando bien. Se requiere de los administradores que cada uno se ha hallado fiel. No menospreciamos lo que tenemos. Viene de lo alto. Desarrollamos constantemente lo que tenemos. En el ser humano está innata la idea de ser cada día mejor. Muchas personas se esfuerzan constantemente para ser mejores. Hoy tenemos toda clase de cursos de perfeccionamiento, desde los gratuitos a través del internet hasta los que tienen un grado universitario. De hecho, aunque seamos independientes, en el correo siempre está llegando información de cómo capacitarse para ser un mejor empresario, desde entidades del gobierno hasta instituciones particulares. ¿Cuánto más debemos de cuidar, de desarrollar, de perfeccionarnos en el sacerdocio dado por nuestro Padre Celestial? ¿Cuántos de aquí son sacerdotes? Levanten la mano. Levanten la mano a los sacerdotes. Hay bien pocos. Las sacerdotisas, levanten la mano. Vamos a tener que, Pastor Mario, Pastor Carlos, reeducar. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Levanten la mano. Ustedes son sacerdotes y sacerdotisas, porque el Espíritu Santo no viene a los perezosos, no viene a los flojos, y si somos flojos nos ponen la corriente. Al que es muy apurón lo detiene. ¿Sabía eso? Al que es muy callado dice, ya pues. Y los que hablamos demasiado, cálmate. Cállate un poco. Pero somos sacerdotes. Usted es sacerdote. Dígale a usted la que está al lado. Usted es sacerdotisa. Dile, eres sacerdotisa, eres sacerdote. Porque ministramos. El sacerdote está en U. No los que le gusta la U. Están con harto problema. No. Recibe de Dios y da. Recibe de Dios y da. Ese hace el sacerdote. Tenemos una tremenda responsabilidad. Acudamos cada mañana al trono de la gracia de Dios. Les decía que Dios me tiró las orejas y tuve que ir a apartarme y a hablar con Él buen rato. Hermanos míos, usted no puede preparar un mensaje si no está un par de horas con Dios. Si no es en la carne, puede ser de muy buenas ideas, pero para que sea en el Espíritu tenemos que estar ante la presencia de Dios. Amén. Y si no tenemos mayor vida del Espíritu, es que nos falta la oración.
Amén. Hay pocos de acuerdo conmigo. Si nos falta vida del Espíritu, nos falta la oración. Amén. Ya, menos mal. Pensé que estaba solo. Acudamos cada mañana al trono de la gracia de Dios para encontrar el oportuno socorro, para tener la palabra precisa para nuestros vecinos. Dios nos está dando una capacidad sobrenatural. No nos va a dejar sin provisión si le buscamos de todo corazón. Hace un tiempo atrás nos creíamos los jaguares de América. Hoy día no nos alcanza ni para gatos. Orgullo, el consumismo metido en nosotros. Y Dios nos hizo pasar una crisis. Primero una marchas que nunca creímos, peleando a la gente por la injusticia social. Después vino el COVID para rematarla ahí. Y no sabemos qué va a pasar. Hay conmoción en el gobierno, hay conmoción, hay violencia. Y vienen los miedos en nosotros. Dios nos está haciendo pasar crisis porque viene algo grande, para que nos volquemos a la oración. Nos encerró en las casas, pero la iglesia oró como nunca antes. Y esa es la única forma, hermanos míos. No hay avivamiento sin sufrimiento. No hay muerte sin dolor. Y para que Cristo viva en nosotros tenemos que morir. Dios está derramando de su gracia y nos tiene que apretar, porque después de cada crisis subimos un peldaño más en la escalera de la fe. Pero no se puede crecer sin sufrimiento. Había una abuelita que conversaba con su nieto que tenía unos 13 años y le decía: abuelita, me duelen los huesos, y estaba preocupado. No te preocupes, le decía la abuela, son dolores de crecimiento. No se puede avanzar sin crisis. Amén. Esto no es muy popular, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Nuestro esfuerzo mayor en la vida no deben ser las añadiduras. ¿Cuántos se equivocan en elegir su carrera por perseguir la plata, el dinero, en vez de buscar la mejor manera de servir a su prójimo, a la sociedad, a su familia? ¿Cuántos terminan tan mal por perseguir la fama, el poder, el dinero? Conocemos cuántos casos de personajes famosos que lo tuvieron todo: belleza, fama, poder, bienestar económico, pero murieron jóvenes o en lo mejor de sus fuerzas por una sobredosis de droga o por suicidio. No nos equivoquemos, la vida del ser humano no consiste en la abundancia de los bienes que posee. ¿Cuánta gente ha errado en su vida apuntando mal, frustrados, con un sentimiento de fracaso, porque más que se han esforzado en estudiar varias carreras, en trabajar, persiguiendo el dinero, para terminar con un corazón vacío y sin familia, sin amigos? ¿De qué sirve todo esto?, preguntó un famoso músico en pleno concierto, y su vida terminó tristemente. ¿Cuántos se desequilibraron en sus vidas por no buscar lo que realmente es importante? Es bueno perfeccionarse académicamente ante un mundo cada vez más exigente. Es bueno desarrollarnos, es bueno emprender, pero no dejemos de lado lo más importante: buscar constantemente la voluntad de Dios en nuestras vidas. Buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. El Salmo 91 dice: le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Hermanos míos, que sea la mano de Dios quien nos levante. Las bendiciones del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Eso dice Proverbios 10:22. Una sola cosa debe importarnos en esta vida: no es la aprobación de los hombres. Podemos quedarnos sin trabajo, podemos quedarnos sin amigos, podríamos quedarnos aún sin familia, pero uno solo nos va a levantar: el Rey de Reyes y Señor de Señores. Una sola cosa debemos buscar, que es lo que enseña el apóstol Pablo a Timoteo. Una sola cosa es importante en toda nuestra vida, y allí deben apuntar todos nuestros esfuerzos: ser aprobados por Dios. Procura con diligencia ser aprobado por Dios. No importa la gente, no importa la opinión, no importa el escarnio, no importa el menosprecio, y no importa que desgastes tu vida. Procura ser aprobado por Dios. Aprobados por Dios, aprobados por Dios.
Allí apunta nuestro esfuerzo. Procura con diligencia, con prontitud, presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. No estamos aquí para agradar a la gente. No estamos aquí, nos equivocamos para agradar a las personas. Cuando predicamos, cuando oramos, debemos buscar una cosa: agradar a Dios. Si el mensaje molesta, si el mensaje ofende, aleluya, pero que rescatemos al menos uno del infierno. Pero toda nuestra vida, hermano mío, debe apuntar a agradar a Dios. Agradar a Dios. Esfuérzate en ser aprobado por Dios. Que el Señor sonría y diga: bienaventurado, sobre poco. Fíjese, no dice sobre mucho. Sobre poco has sido fiel. Sobre mucho te pondré. No menosprecies la gracia que Dios ha puesto en ti. No la menosprecies. Los títulos, los bienes, los éxitos pasan, así como las frustraciones también pasan. Al final del camino nos encontraremos con Él, pase lo que pase, para ser juzgados o para ser abrazados. Alguien que no tiene de qué avergonzarse, que es íntegro, que lleva las cuentas al día con Dios, que confiesa sus pecados, que toma a alguien. Yo siempre digo: no les cuentes tus pecados al hermano pan con palta o a la hermana pan con palta, no sé si la conocen. Necesitas a alguien maduro. Un pastor me contó una vez, muy amigo, y como tenía su voz tan profunda, me reía para adentro, no podía reírme. Me dijo: una vez un hermano me contó una carga, que tenía un problema, y yo quedé tan cargado que le conté a uno que dijo que era tumba. Y ese otro se lo contó a otro que también dijo que era tumba. Y ese se lo contó a un tercero que también dijo que era tumba. Y el secreto se fue de tumba en tumba. Llegó el hermano tan enojado, y me dijo: tuve que pedir perdón. Hermanos, debemos aprender a callar. Somos sacerdotes. Los sacerdotes católicos han aprendido a estar muertos por guardar secretos. Hay cosas que debemos guardar delante de Dios. Debemos ser íntegros y también confesar nuestros pecados, no hacerlo los tontos. Nos dice la Biblia: si es que pecas. A ver, levanten la mano todos los que no pecaron en la semana. Los que no pecaron en la semana, levanten la mano. Los que no pecaron hoy día. Ah, menos mal, dije yo, vamos a echar un espíritu de hipocresía. No hay problema. Por eso dice: si confesamos nuestros pecados, porque sabe que hasta de pensamiento, por último, sabe el Señor. A veces yo escuchaba a Jerry, ¿se acuerdan cuando predicó acá? Yo soy tan malo, decía, y nosotros nos reíamos. Cuando usted no tiene mucha luz, cuando yo no era convertido, yo decía, criado en la iglesia, ¿de qué me tengo que arrepentir? Si no he matado a nadie, no le he robado a nadie, ¿de qué me tengo que arrepentir? Yo no soy pecador. Pero cuando usted empieza a ir a la luz, si usted no tiene mucha luz, los espejos antiguos eran de metal. Por eso dice Pablo: ahora vemos oscuramente. Entonces, cuando el espejo no es bueno, usted no se ve las patas de gallo, hoy se encuentra bonito. Pero la gente mayor, decimos las fotos de lejos, por favor. ¿Se ha fijado en eso? Y salió mala la foto, decimos. Y empieza la luz, si tiene un espejo con mucha luz, ¡wow! Las patas de gallo. Y la gente le dice: estás igual. Y yo no me acuerdo que era así. Hermano, cuando empiezas a avanzar a la luz, vemos nuestros pecados. Por eso el maduro no es cachetón, no puede ser vanidoso. El maduro es más humilde, conoce sus falencias, sus debilidades. Y Dios nos avergüenza muchas veces y aprendemos a ser más humildes, aunque sea con lágrimas. Cristo se va metiendo en nosotros. No guardemos pecados. Dígale que está al lado suyo: no te guardes pecados. Confiesa delante de Dios. El maduro no se guarda nada. Sabe pedir perdón a Dios y a su prójimo. Con mi hija tenemos el mismo carácter y chocamos. ¿Se ha fijado en eso? Si usted choca con alguien, no lo critique mucho. Lo más probable es que tiene su mismo carácter. Y no lo pele.
Puede que sea su espejo espiritual. ¿Cuántos dicen amén? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Mi hijo se parece a mí, pero el carácter menos mal se parece a su mamá. Aleluya, digo. Otro igual que yo no lo soportaría. Que usa bien la palabra de verdad, que enseña bien, no para ganancias deshonestas. ¿Cuánta gente enseña para tener ganancias deshonestas, para hacerse ricos a costa del Evangelio? ¡Qué vergüenza! Debemos aplicar bien la palabra en nuestra propia vida. Para empezar, debemos ser consecuentes y enseñar bien, procurando agradar a Dios. El ejemplo de Jesús es: porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Tu vida debe agradar a Dios antes que a las personas, porque si agradas a Dios, Dios te va a dar gracia con las personas. ¿Cuántos lo creen? Una sola cosa era importante para Jesús: hacer lo que agrada al Padre. Notemos que dice: conmigo está, no me ha dejado solo. ¿No quieres que el Señor te deje solo o sola? Comienza a agradarle. Aún en la obra, nuestro afán no debe ser lo primordial en agradar a las personas, sino agradar a Dios. No es para solazarnos a nosotros mismos. ¿Cuántos se enferman por no descansar en Dios, creyendo que el esfuerzo humano puede lograr algo? Debe ser en su espíritu. Si no estamos descansados haciendo la obra de Dios, no sirve. Cuidado, quizás la estamos haciendo en nuestras fuerzas. Algunas preguntas antes de ir concluyendo. ¿Está Dios en todo lo que hacemos? ¿Nos está yendo bien en todo lo que emprendemos? ¿Está la bendición de Dios en mis actividades? ¿O hago algunas cosas medias sucias, medias raras? ¿Mis esfuerzos están dando frutos? Esto debe ser tanto en la obra como en las cosas seculares. Hermanos míos, yo una vez recuerdo que yo vendía intangibles y me estaba yendo tan mal. Y fui y había una hermana en la iglesia. Hay hermanas que dan garrotes, eso no son palos, ¿no se ha fijado usted? Son garrotazos. Y esta hermana buena para el chiste, siempre lo recibía con una broma. Pero cuando Dios le hablaba algo a través de ella a uno mismo, era terrible. Entonces me estaba yendo mal y yo quería cambiar a su esposo, un hermano mío también muy amigo. No te cambies con él, dijo, es lo mismo que ayudar a un mundano. Ándate a esa pieza y a orar. Te está yendo mal porque no oras. Hermano, fue un garrotazo, pero era cierto. A veces nos va mal porque no oramos. Aunque le pidas consejo a tu pastor y te bañen en aceite, tengo tantos problemas. Una vez un pastor joven le mandó una carta, antes se escribían cartas a su pastor: me está yendo mal en lo económico, peleo con mi esposa, problemas con los hijos, problemas con los vecinos, me está yendo mal, una tremenda carta, me está yendo bien, pero me está yendo mal en todo. Y como su pastor era muy sabio, él esperaba una carta con versículos bíblicos, una carta apostólica, una carta con un tremendo consejo. Pero venían 2 palabras: ora, flojo. Nada más. Muchas veces no nos va bien porque no oramos. Hermanos, Dios tiene la salida. ¿Por qué no le dice el que está al lado tuyo? Dios tiene la salida. De toda crisis familiar, espiritual, sea lo que estés pasando, Dios tiene la salida. Ponte a orar. Busca el rostro del Señor. Debemos reconocerlo. ¿Cuántas metidas de pata nos pegamos porque tomamos la decisión sin orar y sin discernir? Debemos dejarlo actuar en todo. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. La única y principal aprobación que tenemos que buscar es al Señor. Y cuando honramos a Dios, Él nos va a honrar delante de los hombres. Pongámonos en pie, por favor.
Oremos. Gracias, Señor, por tu amor. Dios mío, toda circunstancia la colocamos bajo tus pies. Y nosotros también nos ponemos bajo tus pies. Señor, ¿cuántas veces nos frustramos, fracasamos por no buscarte? Por no preguntarte a ti primero, Dios mío. ¿Cuántas veces nos apresuramos, tomamos malas decisiones? Queremos aprender a buscar tu rostro, Dios mío, a orar, porque queremos que nos vaya bien. Y nos va bien cuando te buscamos a ti primero. Ten misericordia, queremos abrir nuestros oídos a tu voz. Y de acuerdo a tu palabra, de aquí en adelante, queremos buscar tu aprobación. Que nuestra vida, que nuestros esfuerzos, que todo lo que hacemos te agrade a ti. Queremos imitar el gran ejemplo de Cristo, Dios mío. No queremos más buscar el reconocimiento humano, Dios Santo. Sabemos que tú nos reconocerás cuando estemos en tu presencia. Queremos que tú nos digas bienaventurado. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Dios mío, queremos buscar siempre de tu gracia. Bendito sea tu nombre. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Gracias por tu paciencia con nosotros. Abre nuestros oídos a tu voz. Queremos de tu gracia, tu revelación, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor.